Como les decía, mis hermanos, nosotros hablamos, digámosle, los pastores y maestros, hablamos y enseñamos mucho de seguir los caminos de Dios, y seguir los caminos de Dios, y que los caminos de Dios, y todo esto, y Oseas, de este pasaje que leímos, que usted puede leer todo el libro, son apenas 14 capítulos, y él termina con una exclamación. Oseas termina diciendo lo siguiente: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por él, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para entender esto?, pregunta Oseas. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando se insiste y se insiste tanto en que el hombre, la mujer, los niños, el joven, la joven necesita seguir realmente los caminos de Dios, es porque esto es lo necesario para una buena vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de un sendero para seguir o desechar. Los caminos pueden representar las decisiones que como personas tomamos. Los hijos de Dios debemos saber que para una sana vida espiritual no puede haber otra opción más que seguir los caminos que Dios nos da y nos marca. Cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de ser obedientes a su dirección. Creo que fue en la predicación pasada, estuvimos hablando que el Espíritu Santo nos guía, pero que tenemos que reconocernos a nosotros mismos si realmente nosotros somos personas correctas o somos personas sensibles para poder ser guiadas, ¿verdad? Y los caminos del Señor van con esa misma intención, que podamos ser guiados. En la vida se nos presentan muchos caminos para seguir. No es fácil en ocasiones saber qué es camino seguir, ¿verdad? A veces tenemos 3, 4, 5 caminos para hacer una carrera, un noviazgo, un matrimonio, una casa, esto, aquello, lo otro, un negocio, muchas cosas, y se nos pueden presentar muchos caminos en los cuales se nos hace un poco difícil en ocasiones saber cuál camino deberíamos de tomar. Pero hoy quiero hacer notar las características del camino de Dios. ¿Por qué es un camino seguro? ¿Y por qué razón debe ser el camino que cada uno de nosotros debamos andar? Lo primero que quiero comentar, hermanos, a partir de la palabra de Dios, es que los caminos de Dios son totalmente distintos y opuestos a los caminos del hombre. Cuando el hombre marca su camino, tiene que entender que los caminos de Dios no van por ahí. Muchas veces nosotros queremos marcar nuestro propio camino, el mundo marca el camino, el mundo quiere marcar diferentes sendas para que la gente ande, pero mis hermanos, el camino de Dios es completamente distinto. Si vamos allá a Isaías, capítulo 55, versículo 8, Isaías 55, 8, dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay ningún punto de comparación entre los caminos que el mundo marca, en los caminos que el hombre marca, y comparándolos con los caminos de Dios son totalmente opuestos. Por eso es que el mundo nunca puede caminar igual a lo que Dios dice en su palabra.
Por eso es que el mundo está radicalmente opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Por eso cuando a la gente natural, la gente sin Cristo, se le hablan de los caminos, de los preceptos, de los lineamientos de Dios, para ellos es una locura. Porque el mismo Señor, el mismo Dios le está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero ahora quiero hacer notar lo siguiente, allí en Isaías 55:8, cuando dice, porque se está haciendo una referencia directa al versículo 7. Y vea precisamente lo que dice Isaías capítulo 55 en el versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis hermanos, deje el impío ¿qué? Su camino. Es que, mis hermanos, los caminos del hombre no son comparables con los caminos de Dios. Y si nosotros queremos seguir a Dios, no tenemos otra opción más que dejar nuestros caminos. Por eso dice la palabra del Señor, el impío dice, deje su camino. El hombre impío dice, deje el impío su camino, déjelo. Ya no lo puede transitar. Si quiere seguir los caminos de Dios, usted no puede transitar en los caminos del hombre. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, el hombre no puede llevar nunca una relación con Dios basándose en sus propios caminos. Pero no solamente dice esto, dice, y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos. Los pensamientos también están relacionados con los caminos que pensamos que son buenos, que pensamos que son correctos. Nadie se mete en un camino pensando que se va a perder. Nadie se mete en un camino pensando que va a terminar en un guindo. No, la gente se mete en un camino porque cree que eso es lo que tiene que hacer, porque piensa que eso es lo mejor, porque ha hecho una valoración y cree que eso es lo mejor. Pero dice la palabra del Señor, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Sí, mis hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios en nuestros caminos, ni podemos agradar a Dios con nuestros pensamientos. Y entonces lo que hay que hacer es precisamente la recomendación que hace en el versículo 7, cuando dice, y vuélvase a Jehová, y vuélvase a Jehová. Dice la palabra del Señor que el pensamiento de Dios es completamente diferente. Vuélvase a Jehová. Si entendemos que los caminos del hombre no son los mejores, se debe buscar otro para seguir. Y Dios recomienda que le sigamos a Él. ¿Y por qué? Recuerden el versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y en el 7 dice, y vuélvase a Jehová. ¿Por qué? Dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, vuélvase a Jehová. Deje sus caminos, deje de estar dando tumbos, deje de estar yendo en Heredia. Hay un hotel, pues, se llama Bugambilia, hay un restaurante. Ellos tienen unos jardines, y en esos jardines hay un laberinto, ¿verdad? Y entonces usted va por un lado del laberinto, y cuando se da cuenta llegó a un tope y tiene que devolverse y salir por otro lado. Es pequeñito, pero es complicado salir de allí. Muchas veces el hombre está así, llega a un tope y se tiene que devolver y se mete por otro camino y llega a otro tope, y así pasa la vida, y pasa la vida, y pasa la vida. Dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a los caminos de Jehová, no siga dando tumbos. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque él, sus caminos son caminos de misericordia. Dice, vuélvase a Jehová, dice la palabra del Señor, el cual tendrá de él misericordia. El camino del Señor está lleno de misericordia. Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada día que su misericordia, grande es su fidelidad.
Es un camino lleno de misericordia. ¿Pero qué? ¿Necesitamos misericordia para estar delante de Dios? Por supuesto. Más cuando hemos andado mucho en nuestros caminos, ¿verdad? Más cuando hemos decidido mucho nosotros lo que pensamos que debemos de hacer o no debemos de hacer. Vuélvase a Jehová, el cual es un camino de misericordia, pero también dice que es amplio en perdonar. Amplio en perdonar, y me llama la atención esa palabra, ¿verdad? Porque a veces nosotros perdonamos, pero hasta cierto límite, ¿verdad? Que venga el vecino y le deje el carro estacionado al puro frente de la cochera, y usted va a sacar su carro y tenga que irle a tocar la puerta. Vecino, necesito sacar sí, perdón, disculpe, ya, sí, claro, lo perdono, y se fue el vecino. Pero vaya que al otro día esté exactamente la misma situación, y al otro día seremos amplios en perdonar. Difícilmente. Pero dice que los caminos de Dios, dice que vuélvase a Jehová porque Él es amplio en perdonar. Allá en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice, y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dejemos entonces el mal camino, porque el camino del hombre es completamente diferente al camino de Dios. Es por esto por lo que los caminos de los hombres son totalmente diferentes a los caminos de Dios, y es un hecho que entonces debemos de corregir el camino si es que no estamos siguiendo el camino de Dios. Por lo tanto, primer parámetro para entender si yo estoy siguiendo los caminos del Señor es saber que son completamente distintos a los caminos del hombre. Segundo parámetro, mis hermanos, los caminos de Dios son perfectos. Si vamos al Salmo 18, versículo 30, Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y crisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Esta palabra perfecto es la palabra tamín en hebreo, que quiere decir íntegro, sin defecto, perfecto, recto, sin tacha. Así es el camino de Dios. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. No son con dobles intenciones. Los caminos de Dios no son para, le dice a Juan, para que entienda a Pedro, ¿verdad? No. Él nos habla directamente a nosotros. Él nos dice directamente lo que quiere decirnos. No son caminos que nos llevan a hacer lo malo, sino lo bueno. Son caminos que quieren que usted y yo estemos en buenos pasos. Son caminos que quieren que usted y yo crezcamos espiritualmente. Son caminos que Él quiere que usted y yo podamos llegar a la vida eterna. Por eso es que dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pero también nos habla de su palabra. Dice que es acrisolada su palabra, es depurada, es pura, es limpia. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque ¿dónde nosotros podemos consultar los caminos de Dios si no es en su palabra? Y dice este mismo versículo: no solo el camino de Dios es perfecto, sino que su palabra es purificada. Es una palabra pura, es una palabra íntegra, es una palabra correcta. Podemos confiar entonces en su palabra, que es donde encontramos precisamente los caminos que Dios quiere para nuestras vidas. Y también no solamente dice esto, dice: acrisolada la palabra, escudo es a todos los que en él esperan. Escudo, la protección de sus caminos, nos protege y nos guarda. Dios verdaderamente nos quiere guardar a través de sus caminos. Una de las cosas, cuando yo estaba un poco más joven, que me preguntaba, yo decía: pero ¿cómo yo podría hablarle a una persona, a un alcohólico, si yo nunca he tomado?
¿O cómo le podría yo hablar a una persona que fuma si yo nunca he fumado? ¿O cómo le podría hablar a una persona que anda ahí en huelgas en la noche y jugando en los casinos si yo nunca lo he hecho? Hasta que una vez, conversando con alguien, me decía, pero es que entienda, más bien es toda una autoridad. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha guardado, porque Dios lo ha cuidado, porque su palabra lo ha protegido, su palabra lo ha sostenido. Qué lindo cuando vemos y entendemos los caminos del Señor, no como un camino que me está restringiendo, sino como un camino que me está cuidando, que me está protegiendo. Algunos en alguna ocasión decían que hay personas que ven la palabra de Dios o los caminos del Señor como un semáforo en rojo, ¿verdad? Que no te permite avanzar, que no te permite seguir, y ven los caminos de Dios, luz roja, luz roja, luz roja. Pero realmente esa luz roja te está protegiendo de todos los que tienen luz verde, para que no choques, para que no te estrelles, para que no te duela. Pero todo va a depender de cómo querramos nosotros ver el camino de Dios. Dice la palabra del Señor que su camino es perfecto. Y dice que su palabra es depurada, es pura, es limpia, pero que también es un escudo, es un camino perfecto porque nos protege, porque nos cuida, porque nos orienta. ¿Cuántos dolores de cabeza nos quita el seguir los caminos de Dios? Había un adagio chino que me encanta a mí, que dice, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Simple, ¿verdad? En muchas ocasiones Dios nos dice no, no y no, pero es para cuidarnos, para protegernos. Pero no solamente sus caminos son perfectos, sino como tercera característica, el camino de Dios es un camino eterno. Allá en Habacuc, capítulo 3, versículo 6, Habacuc 3:6 dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collares antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Dónde vemos sus caminos? En su palabra. Él no va a cambiar. Él dijo hace más de 2000 años, Él dijo que no está bien que un hombre esté con un hombre. Y 2000 y resto de años lo sigue diciendo. Y 5000 años atrás lo dijo. Y 2000 años atrás lo dijo. Y 1000 años atrás lo dijo. Y hoy lo sigue diciendo. Él no cambia, sus caminos son eternos, sus caminos no se acomodan con el tiempo, no se acomodan con las circunstancias. Él dijo, sed santo porque yo soy santo, lo dijo allá en Levítico, y lo sigue diciendo ahora. Mis hermanos, Él es un camino eterno. Esto apunta a un carácter de Él, un carácter de eternidad, un camino que no se cambia, que no varía, que no necesita ser modificado, que no necesita ser acomodado. Esto apunta al carácter de Dios. Él es desde el principio y hasta el fin. Allá Pablo lo dijo de una manera muy hermosa en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. 1 de Timoteo 1, 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia. Él no te pide hoy santidad y mañana no. Él no te pide hoy que le entregues tu corazón y mañana no. Él no te ofrece hoy salvación liberación de tus pecados y mañana no. Es un camino eterno, es un camino diáfano, es un camino que no varía, que pasan los siglos, pasan las culturas, pasan las personas y su camino sigue siendo el mismo porque Él es eterno.
Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. El que vivo por los siglos de los siglos. Y allá mismo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 dice: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: al que vive por los siglos de los siglos. Sus caminos trascienden entonces los tiempos y trascienden las edades. Por eso es que, hermanos, cuando hay un mensaje basado en la palabra del Señor, usted lo puede escuchar hoy, lo puede escuchar dentro de 40 años, o lo pudieron haber escuchado hace 120 años, y es un mensaje que está basado en un camino que es eterno, que no varía y que no se acomoda. Dice el Salmo 90, versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué camino más perfecto! Un camino perfecto y un camino eterno que nosotros podemos y debemos andar. Sus caminos entonces son seguros, ya que desde la eternidad están planificados y no cambian. Por último, mis hermanos, los caminos de Dios son inescrutables. Si vamos allá a Romanos capítulo 11, versículo 33, Romanos 11, 33, dice Pablo de la siguiente manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué hermoso verso. Quiero leerlo en una versión, la versión latinoamericana, dice de la siguiente manera: qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? Son tan profundos, son tan diáfanos, son tan llenos de sabiduría, que cuando nos vamos a llegar al final de esos caminos, ¿cuándo podríamos decir ya transité todos los caminos de Dios? ¿Cuándo podríamos llegar a decir ya ahora sí ya conocí todas las profundidades del conocimiento de Dios? En la Reina Valera 1865 lo dice de esta manera: oh profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán incomparables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Aquí Pablo está diciendo: nadie puede decir ya conozco todos los caminos de Dios. Leyendo comentarios me encantó el de un teólogo que se llama Barclay, y lo dice de esta manera. Me encantó esta cita, le cito su comentario de Romanos. Dice: aquí se pasa la investigación, aquí se pasa de la investigación de la mente a la adoración del corazón. Como conclusión, todo debe quedar como un misterio en el hombre. No puede comprender ahora, pero cuyo secreto es el amor de Dios. Si uno puede decir que todas las cosas proceden de Dios, que todas las cosas tienen su ser por Él, y todas las cosas conducen a Él, ¿para qué decir más? ¿Para qué? ¿Cuán grandes son sus caminos? Son caminos profundos, son caminos hermosos, son caminos que nunca vamos a dejar de transitar.
que vamos a estar en ellos seguros, protegidos y cuidados. Si bien es cierto que Dios nos dio la capacidad de pensar y analizar las cosas, pero los caminos de Él traspasan los límites del pensamiento y siguen después de este. Y en este caso, el hombre solo le queda adorar y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. Hermanos, no hay camino más seguro, no hay camino más perfecto, no hay camino más hermoso que los caminos de Dios. Y para el hombre, definitivamente, lo que necesita y lo que requiere es seguir los caminos de Dios. Y ya para terminar, los caminos de Dios son justos y son verdaderos. Allá en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mis hermanos, les decía la semana pasada, a veces pensamos: ¿y cómo irá a juzgar a aquellas personas que no? ¿Y cómo y aquellas tribus? Y dejemos de pensar en ellos, porque Él es justo, porque a Él no se le va a pasar nada, hermanos. Puede ser que mi tatarabuelita nunca escuchó nunca nada de Dios y nunca leyó la Biblia y nunca, Él sabrá juzgarla. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces no divaguemos en eso. La pregunta es: ¿y cómo me va a juzgar a mí? Si ya yo sé lo que sé. ¿Cómo me va a juzgar a mí si ya yo he escuchado lo que he escuchado? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. El Salmo 145, versículo 17, dice la palabra de Dios: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Qué hermoso. Justo es Jehová en todos sus caminos. También el Salmo 116, versículo 5 dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo. Ya en Apocalipsis vemos en los caminos de Dios como justo. ¿Para qué? Para dar a cada uno lo que se merece. Justo, ¿para qué? Para reconocer las obras de sus hijos en beneficio de lo que hemos recibido. Justo, ¿qué? Justo en su camino. Pero no solamente son justos, sino que también son caminos de verdad. Son caminos de verdad. Él no hará nada que sus caminos no digan. Él dice en su palabra, dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él va a ser justo en el sentido de que nadie que venga a Él que no sea por Cristo Jesús pueda estar con Él, porque su camino es de verdad. Él no va a aplicar ahí la curva, Él no va a aplicar ahí tratar de ver cómo acomodo para que este entre y para que este... No, porque sus caminos son justos y son verdaderos. Él no obviará nada de sus caminos que sus caminos han enseñado. Nada. Ahora la gente quiere obviar la palabra de Dios, quiere dejarla de camino, quiere dejarla ahí de lado. Incluso gente que dice amar a Dios quiere dejar los caminos, la palabra de Dios y lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero sus caminos son justos y son verdaderos. Él va a saber dar justicia con verdad. En el tiempo final, Él manifestará sus caminos en justicia y en verdad. Estamos a tiempo de ver qué camino estamos siguiendo cada uno de nosotros. Estamos a tiempo para hacer una valoración
de qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy siguiendo mis caminos o estoy siguiendo los caminos de Dios? ¿Considero que los caminos de Dios son correctos, son justos, son puros? ¿O creo que hay que hacerle alguna modificación porque a él se le pasó algo por alto? Este es tiempo que podamos nosotros pensar en esto. Si no estamos siguiendo el camino de Dios, realmente estamos muy mal encaminados. Estamos, como decían por allá, andamos perdidos. Porque los caminos del hombre no son ni siquiera comparables con los caminos de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el hebreo, cuando dice hay camino, en el hebreo se puede traducir por caminos. Hay caminos, son plurales, son muchos los caminos, que al hombre le parecen correctos. Le parece que está bien, que es por ahí donde tenemos que ir, pero su fin, dice la palabra del Señor, es camino de muerte. Mis hermanos, es importante entonces atender a lo que dijo Joel allá en el capítulo 14. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y ya para terminar, quiero llevarles a Jeremías, otro profeta, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Parad, deténgase, le dice al pueblo: mirad, paraos en los caminos y mirad y pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino. Y cuando le respondan cuál es el buen camino, el camino de justicia, el camino recto, el camino puro, el camino santo, el camino que lleva a la vida eterna, entonces dice: y cuál sea el camino, y andad por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Pero termina este versículo diciendo: mas dijeron: no andaremos. Esa fue la respuesta del consejo que Dios le dio al pueblo a través de Jeremías. Y la respuesta del pueblo fue: no andaremos. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hay muchos puntos de vista. Hoy usted puede preguntar y hay muchos puntos de vista sobre cualquier cosa, pero entre todos ellos hay uno que es el correcto. Nosotros tenemos que buscar el correcto. Y solo Dios ha dicho que nos va a juzgar cuando nuestros ojos se cierren a este mundo. Él es el único que ha dicho: yo te voy a juzgar, si has andado en mis caminos o si has ignorado mis caminos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Esta fue la respuesta de Israel. Y la respuesta suya y mía el día de hoy, ¿cuál es? Andad por mi camino. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Puestos en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos exhorta a seguir adelante, nos exhorta a continuar en tu camino.
Buscar hacer las cosas conforme tú dices en tu palabra. Tu camino que es eterno, tu camino que no cambia, tu camino que es perfecto, tu camino que es radicalmente al camino del hombre. Padre, pero no nos permitas responderte como te respondió tu pueblo en aquel momento a tu siervo Jeremías, cuando ellos dijeron, no andaremos. Danos un corazón sensible para decirte, Señor, sí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, y poder decir, sí, nos vamos a volver a tus caminos. Vamos a buscar en las sendas, vamos a buscar la senda antigua y vamos a preguntar por el camino del bien, que es tu camino, y vamos a andar por él. Ayúdanos, oh Señor, a responder claramente con esto. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas, Dios sabe lo que tú le estás respondiendo ahorita al Señor. Es un asunto tuyo con Dios. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él está aquí escuchando tu respuesta. Si tú le tienes que decir, Señor, yo necesito orientar mis pasos, porque no he andado como debe de ser. O tal vez tú le tengas que decir, Señor, gracias, porque esto es un recordatorio de lo que yo vengo haciendo, siguiéndote, sirviéndote, buscando tu presencia, buscando tu voluntad, buscando tu guía. Solo tú sabes, y es un asunto tuyo. Pero sí quiero, si puedes levantar la mano para entender que le estás respondiendo a Dios. Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta es tu respuesta a tu Dios en este momento. Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Es tu respuesta a Dios. Gracias, Señor, gracias te damos por este momento, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.